Cordial y atento saludo, qué grato es una vez más estar con ustedes aquí en este canal dedicado al estudio de la acción de tutela. Y el día de hoy vamos a seguir con el tema de la improcedencia de la acción de tutela, que de acuerdo al decreto 2591 de 1991, artículo 6, establece una serie de causales, 5 para ser concretos. Estábamos estudiando la causal número 3, que aquí ya tenemos del artículo 6 del decreto 2591 de 1991, que establece concretamente que la acción de tutela no es procedente cuando se pretenda proteger derechos colectivos tales como la paz y los demás mencionados en el artículo 88 de la Constitución Política, porque sabemos que estos derechos colectivos son protegidos por la acción popular. Entonces, esta tercera causal de improcedencia pues ha sido desarrollada. Lógicamente que hay un desarrollo legislativo. La Ley 472 de 1998 estableció en concreto cuál es el procedimiento que se surte para llevar a cabo la acción popular y cómo ésta procede concretamente para la defensa de los derechos colectivos. Y de igual manera, también mirábamos que existe una sentencia, que es la sentencia T-596-2017, que aquí la tengo abierta, una sentencia de la Corte Constitucional muy valiosa para abordar ese tema de la improcedencia de la acción de tutela para la protección de los derechos colectivos. Y esa sentencia previamente la he descargado. Aquí está, bueno, la tengo subrayada también. Vamos a ir al principio de esta sentencia para que ustedes puedan ver el encabezado, sentencia T-596-2017. Y acá retomamos algunas de las razones del derecho, porque estos derechos colectivos son derechos de carácter indivisible. Esa es una característica que tienen los derechos como tal, y estos derechos pertenecen a una comunidad, a todo un colectivo. Sin embargo, el día de hoy lo que vamos a analizar es la importancia de dos juicios que deben realizarse por parte del operador jurídico, llámese este juez, o también llámese este abogado o ciudadano que presente la acción de tutela, para que en caso de que pretendiese la defensa de un derecho de carácter colectivo por medio del mecanismo de tutela, aborde el estudio de estos dos juicios y así determine si es viable o no que el juez pueda resolverlo por tutela, y si es juez la autoridad, pues también aplicará esta evaluación. Vamos a mirar aquí en la causa, o más bien en el número 174 de la sentencia T-596-2017, se estableció entonces lo siguiente: la jurisprudencia constitucional, como título dice aquí, no ha establecido reglas absolutas sobre la procedencia o no de la acción de tutela por perturbación de derechos colectivos, lo cual quiere decir que, si bien es cierto, en principio, de acuerdo al artículo 88 constitucional y de acuerdo al numeral 3 del artículo 6 del decreto 2591 de 1991, se ha establecido de manera genérica que la acción de tutela no procede para la defensa de derechos colectivos, la Corte Constitucional, a través de sus fallos, pues ha dicho que no existen reglas absolutas para establecer o no la improcedencia de la acción de tutela frente a estos derechos. Y aquí comienza a decir que la Corte ha establecido que no hay reglas absolutas con respecto a la protección de los derechos colectivos, si procede o no. Y concretamente aquí dice que para evitar estos dos extremos, entre decir, en todos los casos la tutela protegerá los derechos colectivos, o decir, en todos los casos no protegerá los derechos colectivos, se ha establecido dos criterios materiales de procedencia, que son, por una parte, el juicio material de procedencia, que aquí está, que quiere decir que cuando hay perturbación de derechos colectivos, entonces ahí miraríamos que es procedente de acción de tutela. Y por otra es el juicio de eficacia. Son dos juicios: juicio material de procedencia, es decir, si la tutela no protege esos derechos, si son derechos colectivos, y por otra sería el juicio de eficacia, que quiere decir que puede ocurrir que en algunos casos, aunque exista la acción popular, tal vez esta acción no es eficaz para proteger un derecho colectivo, o más bien expliquemos, quiere decir
que se presenta una acción de tutela y el juez determina que es un derecho colectivo, pero ocurre que este derecho colectivo a su vez tiene la característica de que es un derecho fundamental, como ocurre en muchos casos, o afecta indirectamente o directamente o por conexidad un derecho fundamental. Y en ese caso puede decir, es cierto, el derecho es colectivo, pero también a la vez existe un derecho fundamental que se defiende allí y por ende pues podría ser que posea la acción de tutela, pero sí, siempre y cuando este derecho colectivo no puede ser amparado por la acción popular en principio. Eso quiere decir básicamente eso. Entonces son dos juicios, el juicio material de procedencia y el juicio de eficacia. Y en ese sentido, siguiendo aquí con la explicación, vamos a mirar qué es el juicio material de procedencia para entenderlo mejor. Son dos juicios, juicio material de procedencia y el juicio de eficacia. El primero dice que se exige establecer el tipo de relación que existe entre los derechos fundamentales y los derechos colectivos. No es suficiente que la situación analizada muestre cualquier tipo de vínculo entre unos y otros para que sea procedente la acción de tutela. Y aquí fijamos unas reglas para establecer si hay o no conexidad entre un derecho colectivo y un derecho fundamental. Y la primera característica es que la afectación in jus fundamental sea una consecuencia inmediata y directa de la perturbación del derecho colectivo, que es lo que se llama conexidad. El segundo aspecto a tener en cuenta es que la persona que presenta la acción de tutela acredite, y así lo considera el juez, que su derecho fundamental, no el de otros, está directamente afectado, o sea que tiene legitimación en la causa para interponer la tutela. Tercera característica de este juicio es que la afectación pueda considerarse una afectación cierta a la luz de las pruebas aportadas al expediente, que haya una prueba de la amenaza. Y cuarta característica del juicio de procedencia de la acción de tutela es que las pretensiones tengan por objeto la protección del derecho fundamental y no del derecho colectivo en sí mismo, considerado objeto de la protección o efecto hipotético de la orden judicial de protección. Ese es el juicio material de procedencia, que tiene 4 características que han sido establecidas aquí por esta sentencia de la Corte Constitucional. Y aquí las resumo en ese cuadro, que son conexidad, legitimación, prueba de la amenaza y objeto de la protección, o efecto hipotético de la orden judicial de protección. Entonces, esa es la primera parte. Y el segundo juicio es el juicio de eficacia, que impone valorar si la acción popular, a la luz de las condiciones específicas del caso, resulta idónea y eficaz para la protección de todos los derechos que se encuentran en riesgo, siendo la acción popular y la acción de tutela dos recursos de protección con estatus constitucional. El juez de dicha jurisdicción no puede preferir ninguno de ellos antes de. O sea, tiene que hacer una evaluación dentro de cuando esté analizando la tutela, tiene que hacer esta evaluación. No puede de pronto decir, como son derechos colectivos, declaramos que es improcedente. Tiene que hacer la evaluación. Y eso se hace cuando esté estudiando el caso, en los 10 días que le concede la ley para hacerlo. En fin, esto es importante tenerlo en cuenta. Entonces los dos juicios, el de procedencia, el de eficacia. Aquí podemos colocar un ejemplo concreto para que nos demos cuenta. En esta sentencia, en concreto, por ejemplo, nos damos cuenta que unas personas demandaron a diferentes entidades del Estado por cuanto ellas viviendo en la Ciénaga Grande de Santa Marta, aquí en Colombia, un departamento, Santa Marta en Colombia, donde hay una ciénaga, pues miraban cómo está afectado un derecho colectivo, que es el derecho al medio ambiente sano, por cuanto estaban haciendo una serie de operaciones unas empresas y estaban desecando la laguna y había una contaminación, y en fin. Pero también argumentaban que estaban afectando no solamente el derecho colectivo al medio ambiente sano, sino también se afectaba por conexidad derechos fundamentales como el derecho al mínimo vital, como el derecho a la salud, que son derechos que se encuentran catalogados como fundamentales de acuerdo a la Constitución política y que son derechos que afectan a una persona y que son tutelables. Entonces ahí había la conexidad entre un derecho colectivo, el medio ambiente, y el derecho a la salud, a la vida. Entonces en este caso, y al mínimo vital también porque dependían de la pesca. Bajo ese entendido, pues aquí, siguiendo en el estudio, y más adelante entenderemos un poco más, ahí vemos un claro, clásico ejemplo de la conexidad entre esos dos derechos, los colectivos y los fundamentales. Y aquí dice, pues tomando el tema de los dos juicios, que el desarrollo de este doble examen, el de los criterios materiales de procedibilidad y el juicio de eficacia, tiene por finalidad, de una parte, preservar las competencias del juez popular, según lo previsto en el artículo 88 de la Constitución y la Ley 472 de 1998, y también
dice aquí, controlar los riesgos de que una violación jus fundamental o de un derecho fundamental quede sin ninguna respuesta judicial efectiva. Entonces, aquí pues se le toma y se desarrolla en más detalle estos dos juicios. De pronto aquí simplemente quiero retomar lo siguiente. Dice que es necesario que los jueces analicen con sumo cuidado los casos sometidos a su conocimiento para determinar si la acción procedente es la acción consagrada en la Ley 472 de 1998, que es la acción popular, o si es la acción de tutela, porque recordemos que la tutela es un mecanismo subsidiario y que además lo que pretende la acción popular pues muchas veces no es la protección en sí del derecho fundamental, sino la protección del derecho colectivo. Entonces, allí es lo importante, ¿no? Miren ese juicio que tiene que hacer. Porque claro, la tutela se presenta para defender un derecho colectivo, pero porque se encuentra conectado por un derecho fundamental. Y ese juez es el que debe hacer esa valoración. ¿Hasta qué punto va la afectación del derecho fundamental? Y de acuerdo a ello valorará si tiene o no, pues ese alcance, ¿no? La tutela de proteger el derecho fundamental y de no invadir la competencia del juez popular, porque inclusive hasta en eso hay que tener en cuenta. El juez popular es el juez administrativo y en cambio el juez que resuelve la tutela es un juez constitucional. El juez que por reparto pues tenga que conocer esta acción de tutela. Y dice que en esta dirección se ha sostenido que la tutela podría interponerse aunque haya un derecho colectivo para defender cuando se verifica que con la acción popular no ha sido posible la protección solicitada y cuando se cumplen los requisitos para concederla como medio transitorio de protección. Bien importante esto. Se verifique que con la acción popular no ha sido posible la protección solicitada y la otra característica o la otra condición es que se cumplan los requisitos para concederla como medio transitorio de protección. Porque puede ocurrir que exista una acción popular que se haya interpuesto previamente ante un juzgado administrativo. Y entonces, ¿qué ocurre? Dice, pero es que esa acción popular ya lleva mucho tiempo en conocimiento del juez y veo que no hay ninguna opción de que se apresure rápido y por ende me está vulnerando directamente los derechos fundamentales. Entonces, ¿qué podría pasar? Que en ese caso se interpone la tutela, aunque esté en curso la acción popular, pero ¿con qué fin? Con el fin de que sea una protección de carácter transitorio, como lo dice aquí, este numeral 2. Eso también es posible, eso también es viable. Y aquí vamos a mirar también que esas condiciones han cambiado bastante, ¿no? Porque ahora de pronto el examen es más estricto. Recordemos que a partir del 98 hay una ley, que es la ley 472, que regula la acción popular, y a partir de ese año, por así decirlo, ya la acción popular, al tener un cuerpo normativo que la regula, pues entonces el juez debe ceñirse a esa norma para evaluar. Entonces el juez de tutela, el juez constitucional, conoce la acción de tutela. Esa acción de tutela va a defender también un derecho fundamental, pero que está conectado con un derecho de carácter colectivo. Entonces el juez tiene que decir, bueno, aquí tengo que mirar la ley 472 de 1998, que establece algunos parámetros y es muy clara en su procedimiento. Entonces, al haberse reglamentado el artículo 88 por medio de la ley 472 de 1998, pues ya el juez se ve obligado, por así decirlo, a mirar qué dice esa norma. Y por ende, pues el juicio va a ser un poquito más estricto, que antes del 98 no era así. Antes quizá, por no existir esa norma, cuando interponían la tutela, en la cual se aparaba al mismo tiempo derechos colectivos y derechos fundamentales, quizá el juez le daba una prevalencia a los derechos fundamentales, por no existir un procedimiento concreto definido en la ley, por la ley, que era la ley 472 del 98. Entonces no tenía que ser tan estricto, pero ahora sí ya. Y de todas formas, aunque eso sea cierto, de todas formas, el juez está obligado a mirar que en muchas oportunidades quizá la acción popular no sea el mecanismo idóneo para la defensa de los derechos fundamentales que se encuentren conectados. Porque aquí también recordemos que la acción popular tiene un procedimiento pues mucho más extenso que la acción de tutela. La acción de tutela se resuelve en tan solo 10 días, porque es para los derechos fundamentales. La acción popular defiende un derecho colectivo, pues tiene un procedimiento más amplio. Probatoriamente, pues se puede aportar más medios y de igual manera permite el trámite de la acción popular que haya un pacto de cumplimiento donde las entidades demandadas
por vulnerar derechos colectivos puedan hacer que la acción popular cese si ellos se comprometen a que esa vulneración que están haciendo al derecho colectivo pues también termine. Entonces, esas son características propias de la acción popular. Entonces, por ese motivo, pues hay unas diferencias, pero no siempre este mecanismo de acción popular será un mecanismo efectivo para proteger el derecho colectivo y pues mucho más para proteger el derecho fundamental. Entonces, vamos a mirar aquí que hay unas excepciones, aquí rápidamente definámoslas para terminar este video. La jurisprudencia posterior le permitió a la Corte precisar algunos criterios para determinar la procedencia de la acción de tutela, que a continuación se definen, que son procedencia de la acción de tutela cuando el trámite de una acción popular en curso ha tomado un tiempo considerable, con lo que decía anteriormente, sería una excepción. La tutela procedería entonces para proteger el derecho fundamental si ya lleva un tiempo considerable sin ser resuelta. La segunda es que procedería a la acción de tutela por el no cumplimiento de una sentencia adoptada en el curso de una acción popular, como quien dice, la autoridad judicial de carácter administrativo, o la autoridad, o el juez administrativo mejor, tomó ya una decisión, ya dictó sentencia y de alguna otra manera amparó los derechos colectivos de aquellos que estaban demandando esa protección, pero ese fallo se ha visto incumplido. Entonces ahí también el juez de tutela podría eventualmente también acceder a la tutela. Tercer caso, procedería a acción de tutela cuando a pesar de alegar la violación simultánea de derechos colectivos y derechos fundamentales, se evidencia una violación del derecho fundamental independiente del derecho colectivo, que también puede ocurrir, ¿no? Entonces, cuando se nota que la amenaza al derecho fundamental, pues es bastante marcada, ¿no? La diferencia entre ese derecho fundamental y el derecho colectivo. La otra, procedería a acción de tutela cuando en las circunstancias del caso exista necesidad de ofrecer una respuesta judicial rápida por la presencia de sujetos de especial protección constitucional. Entonces, por ejemplo, si se está reclamando un derecho fundamental y un derecho colectivo al mismo tiempo, pero quienes hacen esta reclamación, por ejemplo, son adultos mayores o son personas que, por ejemplo, tengan unas situaciones, como ocurre aquí, que es la sentencia T-306-2015, que eran unos niños que diariamente estaban arriesgando su vida por cruzar unos puentes que estaban en mal estado, que es un derecho colectivo, la defensa de una comunidad que repararan los puentes, pero como eran niños que estaban pasando por este puente, entonces la tutela procedió, porque eran sujetos de especial protección constitucional. Otro caso es cuando la acción de tutela procede si cuando la controversia suscita un debate probatorio especialmente complejo. Es decir, que está en curso la acción popular, pero son demasiadas las pruebas que tienen que llevarse a cabo y lógicamente esto va a alargarse en el tiempo. Esto va a alargarse en el tiempo y por ende pues al tener que darse tantas pruebas, entonces no podemos esperar que se agote todo el procedimiento probatorio de esta acción popular, por cuanto se demoraría mucho. El derecho fundamental, eventualmente, si espera todo ese tiempo, no solamente queda amenazado, sino que también ya de hecho se cae en un daño consumado. Y entonces ahí el juez tiene que hacer algo para evitar la vulneración de los derechos fundamentales. Bien, eso es básicamente lo que queríamos decir el día de hoy: juicio de procedencia, juicio de eficacia, para explicar la procedencia de acción de tutela de manera excepcional, aunque exista la acción popular para la defensa de los derechos colectivos. Agradezco mucho la atención, espero que ustedes lean esta sentencia, la dejo en la descripción, pueden darle like si les gusta y también pueden suscribirse a nuestro canal para recibir las notificaciones y poder seguir avanzando en este proyecto. Muchas gracias.